Amigos y enemigos, como que lo prometido es deuda. En el video anterior quedamos forzados a continuar con platicando un poco sobre el Capitolio, sobre los Capitolios. Por eso, al final de aquel video decía que nos vemos en el próximo Capitolio. Es decir, nos referíamos a este momento porque hubo un momento cuando ya estaba editado que me hace una pregunta quien colabora conmigo y me puse a buscar algo y de pronto encuentro un detalle muy importante, pero no quise agregarlo a aquel video para no dar más labor de la que esto lleva, que es bastante complicado, y más que mi aporte es porque soy muy bruto para andar con estos trastes, lo he dicho 1000 veces y no me cansaré de repetirlo. Ojalá y los dominara, porque si es cierto que las guerras del futuro serán las del agua, por el agua, lo cual no dudo. Además, sobre eso tengo una experiencia que algún día me gustaría hablarla. Pues estas de hoy en día, pues son con estos trastes hasta que los corten, porque pueden estar convencidos de que los van a cortar un día y el mundo se quedará destetado por completo de la realidad, de las economías y de todo, y comenzará el desastre. No quiero ser apocalíptico, pero la realidad es la que indica, es la que manda, todo está delante de nosotros. Recomiendo ver el video anterior, porque sin ver el video anterior, no sería completamente comprendido. Es fácil buscarlo en este canal con el nombre Todos los Capitolios conducen a Roma. Buscando, incluso hallé cosas maravillosas, ¿no? Porque los cubanos somos dirigidos con música. Y si bien hablaba en el video anterior de una carretera muy importante que hay en Cuba, para la cual nadie hallaba explicación, que es en realidad una pista desde donde los aviones de los Estados Unidos, brazo armado del viejo nuevo orden mundial, se ubicarían, aterrizarían cuando llegue el momento del control de las Américas, que para eso está Cuba. Para eso Cuba tiene el Capitolio más grande del mundo por encima del de los Estados Unidos. Eso no tendría otra lógica que no sea esta explicación que estamos ofreciendo. Por ejemplo, lo he dicho varias veces, los cubanos estamos dirigidos con música, y si bien en el año 70 hubo una zafra azucarera que destrozó a Cuba por completo, había un grupo musical que hasta la fecha aún existe, llamado Los Bambán, muy utilizado para crear divisiones entre los cubanos en el exilio y los de dentro, y todos estos líos que nosotros formamos, que sirven para el chisme, que es lo que en realidad más agrada a los cubanos y no cosas serias como esta. Si había una que se llamaba Los Bambán, que se escribe con V, porque el lema era los 10 millones van, pues también otra orquesta se llamó La Monumental, el nombre de la autovía o autopista que Fidel Castro creó en Cuba, cumpliendo órdenes de su agencia, que a su vez su agencia las cumple desde Londres, que es quien paga, y Londres desde Roma, que es quien habla, quien tiene la última palabra. Decidí hacer este video nuevo para no alargar tanto el otro, porque es verdad que a veces me trepo demasiado por las ramas. Si en el video anterior, que me refería a los Capitolios, que donde hay un Capitolio, ese sitio es provincia de Roma. Estados Unidos es, no sé si la palabra correcta sería sucursal o qué, pero bueno, es el imperio actual
que es parte del Imperio Romano. El Imperio Romano nunca cayó, tengo que decirlo siempre, simplemente utilizó a varios territorios como imperio, pero ellos siempre detrás de todo, y cada imperio tuvo un objetivo que cumplir. Por increíble que parezca, el de los Estados Unidos ha tenido el objetivo de repartir el comunismo por el mundo, y bueno, y esta agenda que le llaman la 2030, que es indiscutible. Si se remiten un poco a la historia, no a la que le cuentan los libros, a la que hay que ver, podrán ver que los Estados Unidos pusieron el comunismo en los países del este, con Stalin, con Churchill, con Hitler, porque las guerras son coreografías. Nunca dos soldados se caen a escupidas en una frontera y producen una guerra. Eso es imposible, porque los jóvenes lo que tratan es de conversar. Se lo digo porque fui militar y me pongo en el lugar, lo tengo muy fácil para ponerme en el lugar de un soldado. Eso son cosas de arriba, que un mismo bolsillo es quien dirige a dos bandos, a dos supuestos presidentes, para que echen a pelear a sus muchachos. Y en complot con muchos de sus generales, razón por la cual casi todos los generales mueren en la cama. Raro es que usted escuche decir que un general murió en guerra. Por ejemplo, Fidel Castro, bueno, Fidel fue rey, pero un rey se puede decir también, porque fue un militar preparado en los Estados Unidos, por los Estados Unidos, y para el supuesto bien de los planes de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos. Yo no soy anti-yanqui, no, esa no sería la palabra. Yo lo que estoy en contra de todo el que quiera hacerle daño a sus seres queridos, y sobre todo a sus niños. Fui un niño adoptado, protegido, querido por un barrio o dos barrios en los que viví en Cuba, y en honor a eso, a tanta gente que ya no vive, es que hago estas cosas, tal vez por sus descendientes. Temas que quiero tratar en otros momentos, pero ya les digo, la presión del tiempo. Si en el video anterior me refería a Machado, que fue un presidente que hubo en Cuba, el cual dicen que hizo el Capitolio, Machado no hizo ningún Capitolio. Machado tuvo que cumplir órdenes de los Estados Unidos. Y entonces, si así no fuera, decía en el video anterior que qué casualidad que en el 1926 Machado decide, entre comillas, hacer el Capitolio de La Habana, y en paralelo se decide hacer el de Puerto Rico, que más descaradamente es colonia de los Estados Unidos, que en eso nunca me gusta opinar, porque allá a los puertorriqueños, si eso les gusta, como mismo hay 500.000 anexionistas cubanos que se creen que todos los cubanos son una basura, menos ellos. Es decir, los cubanos tienen que estar dominados por los Estados Unidos, según ellos, pero ellos eso no lo necesitan porque ellos son superdotados. Entonces, si Machado en 1926 decidió hacer el Capitolio, supuestamente, decía que qué casualidad que el de Puerto Rico también se decidiera o se comenzara a hacer 9 meses antes. Esto parece casualidad, pero no lo es. Y ahora aquí lo que encontré, que es que el de Filipinas también se toma esa decisión en 1926, que es curioso, aunque comenzaron a hacerlo en 1933. ¿Qué ocurre en 1933 en Cuba? Pues bueno, el momento en que los Estados Unidos cogen al colombiano Rubén Saldívar, matriculado en Cuba por el suegro de Fidel, al cual le ponen el nombre de Fulgencio Batista, lo cogen de testaferro para dar un golpe de Estado precisamente al nacionalismo de Machado, aunque ya Machado no figuraba como presidente y ya estaba próximo a ser espantado hacia la Florida, que es el cementerio de tantos cubanos buenos y también malos, porque allí va a parar todo lo de Cuba. Por eso allí también es tan difícil que los cubanos se entiendan bien, porque van gente de todas partes y a veces nos creemos que el hecho de ser cubanos nos condiciona para que seamos amigos.
pero las mentalidades de los pueblos son distintas, aunque Fidel Castro destrozó toda la mentalidad cubana y creó una al golpe de las músicas, es decir, creó un esclavo perfecto, un esclavo alegre. Lo que se negó a crear fueron campesinos, que es lo más importante que puede tener un país. De hecho, Cuba tenía de todo, en Cuba había más vacas que cubanos, y Fidel Castro todo eso tuvo que exterminarlo, comerse las vacas de Cuba durante sus primeros 8 años para que el pueblo estuviera de fiesta, pidiendo paredón de fusilamiento para más de 9.000 cubanos y 7.000, pero bueno, son tantos los cubanos que han muerto que todos son de la cuenta de Fidel y de Batista, porque esos dos eran la misma cosa, si contamos los de las guerras y todo eso. Decía que en Filipinas se comienzan los planes para hacer un Capitolio también en 1926. Estamos hablando de 3 Capitolios que tienen, aunque en Filipinas hay muchos más, hay otros, no es uno solo, tienen una cosita muy para analizar, que es que recuerden que en el 1898 supuestamente los Estados Unidos desplazan a España de las islas Filipinas, Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam, que eso es un cuento de la historia. Eso sí hubo guerra, porque la sangre es la que dice que usted crea que hubo guerra, porque la sangre a ellos no les importa. Todo esto está dirigido por psicópatas, y a un psicópata no le duele tu dolor, ni el de tu familia, ni el de nadie. Y la sangre es necesaria para que luego uno crea todas las versiones que ellos dictan a los escritores que compran para estos temas. Y lo dice uno que han querido comprar. Por eso también tengo pruebas de que a los escritores se les compra. Y lo curioso es que en el momento en que a uno lo quieren comprar, uno no se percata de que lo están intentando comprar. De eso yo me percaté muchos años después. Y bien, ¿qué ocurre en todo esto? Que España vendió a estos países, a Puerto Rico, no es que lo vendió, ya eso estaba pactado. Hay un libro que no es muy viejo, de un español, que aclara todo esto, y es interesantísimo. Todo esto estaba pactado, porque todo esto sale de Roma, todos son coreografías. ¿Y qué indicaba la coreografía? Pues bueno, que ya España había cumplido su misión como imperio y le tocaba el turno a los ingleses, pero los ingleses utilizando a los Estados Unidos, que son su brazo armado, que es ese pueblo que se llena de orgullo cuando de una guerra, de un lugar que hasta desconocen, le traen el cadáver de un familiar. Son cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo, cuando la crisis de los misiles en Cuba, el único muerto fue un estadounidense, Rudolf Anderson, y nadie lo reclamó, nadie. Fidel hacía lo que le daba, y lo tumbó el mismo Fidel. El mismo Fidel apretó el botón para tirarlo al suelo, porque sabía que no iba a haber guerra ni nada, y porque estaba autorizado a hacerlo. Fidel fue el hombre de los Estados Unidos, y los cubanos que no quieren creer estas cosas tienen la complicación de no poder demostrar lo contrario. Ahí mismo tienen una prueba. ¿Por qué si los Estados Unidos era el país más fuerte que se enfrentó a todo lo que quiso en este mundo, por qué Cuba, que está ahí mismo, con la cual tienen una frontera en Guantánamo, sigue haciendo lo que le da la gana en este mundo? ¿Por qué tantos papas han agarrado las manos de Raúl, de Fidel Castro y del mono este que ahora tienen de presidente, cuando son manos manchadas de sangre? Yo no puedo saludar a un asesino, no puedo, porque eso va en contra de mi manera de ver la vida. Claro que he saludado a gente que ha matado gente en guerra. Fui militar y estuve con gente que participó en guerras, pero sí tengo la suerte de no haber matado a nadie. Amigos míos, buscando todo esto, también me encuentro con la bandera de Filipinas, que tiene los mismos colores
de la de Puerto Rico y la de Cuba. Eso no es casualidad y que viene desde por allá de los años estos en que supuestamente los filipinos también intentaban independizarse de España. Esas cosas no son casualidades. Lo mejor de todo es que la bandera de las Filipinas tiene todos los de la bandera de Estados Unidos, de Puerto Rico y de Cuba, incluso con ese triángulo masónico que indica ciertas cosas, y no me quiero meter con los masones, a esto quiero dedicarle un espacio. Pero si uno analiza, el único color que no tienen las otras banderas es el amarillo. ¿Por qué? Porque tiene un sol. ¿Y de quién es ese sol? De los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? Los que llegaron a los Estados Unidos 2 meses antes, en 1776, cuando los Estados Unidos se creyeron que eran libres. Y los Estados Unidos no son independientes de nadie. Se fortalecieron, porque su historia es más larga, un 1 de mayo, que es el día del esclavo. Ahí está el sol de los Illuminati en la bandera de las Filipinas, y todos los demás colores, incluso con las listas horizontales que indican que son cadáveres, corporaciones. La palabra corporación, corp, viene de cadáver. Estas cositas son las que hablan solas. Por sí solas nos dicen muchas cosas. Lo que sí pasa es que hay que quererlas ver. A muchos nos han traicionado, ya sea una amistad o quien sea, y a veces, sabiéndolo, uno persiste porque uno siempre confía en el mejoramiento humano. Pero simplemente no es que uno no quiera ver, simplemente es que uno no quiere reaccionar. Y en este caso es lo mismo. Basta con abrir los ojitos. Hoy le contaba a una amiga que hizo un comentario que puede ver mi primer video, que no creo que tenga más de 3.000 visualizaciones y tiene como 3 años, que eso es lo que tiene en 10 minutos cualquier video de entretenimiento, porque a la gente le duele esta versión que ofrezco de la historia, que no es versión, es una realidad. Les duele porque Fidel enseñó a los cubanos a amar a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no es un país, es una corporación dominada desde Londres, que Londres a su vez desde Roma. Por eso no se entiende por qué el dólar está en latín y con el ojo que todo lo ve. No se entiende eso, ¿no? Hablaba de que los colores de la bandera son una prueba de que fuimos, no es que fuéramos vendidos, ya todo eso estaba estrictamente planificado en el verdadero Pentágono que está en Roma, donde incluso están los planes o los planos de lo que iba a ser la Unión Europea, que ahí la tienen. Otro error enorme, otro error que, sin saber estas cosas, cuando escuché eso por primera vez, porque llevo muchos años viviendo aquí, sabía que era un error. Es imposible que lugares que han estado en guerras aún manipuladas puedan estar unidos, su economía unida. Miren cómo los ingleses entraron, dejaron el basurero creado y se echaron fuera. Aunque de ellos mismos muchos dijeran que no, pero todo eso, contra eso no se puede. No existen elecciones, el pueblo no manda, el pueblo es un pueblo, todos los pueblos están sometidos, algunos con militares y otros ya hoy en día bajo tremendo control policial. Por eso abundan tantos policías, que es cierto que son necesarios, aunque desgraciadamente nunca están en el sitio en el cual deben estar. Hay gente que me ha pedido que hable de la Segunda Guerra Mundial. No es el momento, pero sí hay un punto, ya que estoy hablando de Filipinas. Filipinas, un país muy pobre, al cual conozco bien de cerca, porque entre filipinos he pasado varios tiempos de mi existencia y he conocido bien muchas cosas de ellos. Es curioso incluso que por el mundo
hayan disperso más de 12 millones de filipinos haciendo trabajos domésticos, lo cual no es una deshonra. De hecho, es raro encontrar una filipina prostituta, pero sí es curioso que en sus bellas islas no se creen las condiciones para que tantas madres no vayan por el mundo a trabajar en otros hogares, lo cual digo que no está mal, no tengo nada en contra de eso, pero sí es triste que tantos niños se críen sin su madre para que la madre mande para allá un dinero para mantenerlos, porque el dinero que se gana en cualquier parte del mundo dice mucho cuando llega de ese dinero un poquito a Filipinas. Incluso muchos son explotados, digo que los conozco muy de cerca y me estoy refiriendo precisamente a estos que esos trabajos hacen, hombres y mujeres, porque hace unos años estuve muy entre ellos, incluso participé en una fiesta de ellos del Día de la Independencia, que es curioso que celebran la independencia que ellos consideran que tuvieron de España en el 1898 y no la que tuvieron, entre comillas, de los Estados Unidos en el 1946. ¿Qué ocurre en Manila en el 1946? Bueno, para esto hay que entender que las guerras están manipuladas. Japón, por ejemplo, dada la mentalidad de los japoneses, jamás se hubieran metido en estos líos. Recuerden, observen bien la bandera de Japón, la de Argentina también, que está por allá mucho más lejos. Lo que tienen, observen bien, Japón nunca se hubiera metido en una guerra y una vez metido jamás se hubiera rendido, porque los japoneses tienen un código, no sé cómo llamarle a eso, de que no se pueden rendir, que tienen que morir. Sin embargo, se rindieron en la Segunda Guerra Mundial. No es que se rindieran, es que eso estaba pactado con su jefe. Incluso cuando tiraron las bombas en dos ciudades japonesas, no fueron tiradas donde quiera. Fueron tiradas, por ejemplo, en sitios donde había muchos católicos, curiosamente, y también la pregunta sería, ¿por qué no la tiraron en Tokio? Pues bueno, no la podían tirar en Tokio porque iban a matar entonces al que se iba a rendir, al que iba a dar la orden de rendirse. Es decir, que todo eso estaba pactado, todo eso hay que analizarlo bien despacio. Y ya lo otro es, bueno, aquellos que nos alegramos de esas bombas que nos parece que determinaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, y eso no es así. Las guerras terminan cuando ya han logrado la destrucción, la cantidad de muerte necesaria, cuando ya tienen en el poder a quien le interesa, a este poder oculto que dirige el mundo. Las guerras tienen varios objetivos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial tenía, entre otros objetivos, el de mandar a estos que llaman judíos para esta zona de Israel. Y tema espinoso para tocarlo en otro momento. El bombardeo de Manila en 1946 por los Estados Unidos tenía, entre otras razones, entre otras estrategias, la de destruir todo lo que quedaba allí de España, es decir, los barrios coloniales de España, borrarlos completamente para luego ellos pues hacer allí las construcciones a su estilo. Es curioso que el dólar esté en latín, sin embargo ellos les prohibieron a los filipinos hablar en español. Esa es la razón por la que los filipinos son de apellido González, Rodríguez, Pérez, Hernández. Los apellidos españoles están entre los filipinos. Entonces uno se pregunta cómo esta muchacha, si se llama María Fernández, no habla castellano. Pues bueno, es porque se lo prohibieron en los Estados Unidos. Le metieron el inglés como idioma oficial y era hasta delito, ¿no? Como comunicarse en su idioma. Yo que he estado con ellos, pues puedo decir que se comunican
en tagalo, lucano, creo que son sus idiomas, incluso usan muchas palabras del castellano, saltadas, por ejemplo, trabajo, siempre, en lugar de siempre dicen siempre, y cosas así. Y bien, amigos, ya vamos a terminar. Imaginen el vídeo anterior, hubiera sido muy largo si me pego a unirlo a este, ¿no? Porque la gente no tiene tiempo, la gente quiere videos cortos, a no ser que sean de entretenimiento. Igual un día me da por hacer un video de entretenimiento, porque honestamente, aunque soy muy serio y lloro mucho y esas cosas, también puedo ser muy simpático, ¿no? Según la gente y sin modestia y aparte. Pero de verdad es triste lo que está ocurriendo en el mundo y eso pues verdaderamente me ha puesto muy serio. Es muy triste, esto es una pesadilla, tanto el saberlo como el tenerlo que decir. Si el Imperio Español terminaba su misión en cierto momento de la historia, en el 1898, se decía incluso que en el Imperio Español siempre había sol, porque cuando no estaba por América, estaba precisamente en Filipinas, que eso pasó a ser el imperio de los ingleses, aunque todas las culpas se las echan a los Estados Unidos. Por eso en el mundo se odia tanto a los Estados Unidos. La gente de los Estados Unidos, sobre todo los cubanos, que se creen que son más estadounidenses que los apaches, que no se consideran estadounidenses, creen que esto es envidia. Y eso no es envidia, es por la cantidad de sangre que las balas de los Estados Unidos, cumpliendo órdenes de los que dan el dólar, han extraído en tantos pueblos, incluyendo el nuestro, porque nuestra desgracia sale de ahí. Incluso nos han llevado para la Florida, no por hacernos un favor, sino para que nosotros le hagamos el favor a ellos. Le hemos hecho un estado. Por eso es tan importante cuando hay elecciones el voto de la Florida, el show de la Florida, porque nadie vota. Allí ponen al que tienen ya previsto desde hace 10 años atrás. Y bueno, ya destruido el imperio español, los ingleses, como decía hace un ratito, utilizando a los Estados Unidos, pues fueron ocupando distintos territorios. Hoy en día es el imperio en el cual siempre hay sol, lo que no hay es luz, y mucho menos luces en los seres humanos para contemplar estas cosas. Así que no se olviden de que los Capitolios, por eso aconsejo ver el video anterior, que los Capitolios son el punto de cualquier camino que indica que todos van a Roma. También recuerden que los Capitolios hablan el latín del dólar y que también es cierto que cuando Roma ha hablado, el caso está terminado. Muchas gracias.